Hola a todos, mi nombre es José Antonio García Rivas. Estoy compartiendo con ustedes la síntesis hablada del libro de bioenergética del doctor Alexander Lowen. Este es el último capítulo, es el capítulo 10, se llama Conciencia, Unidad y Dualidad. Es un capítulo bastante complejo, es básicamente la plataforma filosófica de bioenergética. También es un tema un tanto difícil de entender, por muchas razones, por la cultura, por las ideologías que cada sociedad tiene. Entonces es un tema bastante caliente también para muchas mentes. Pero bueno, entremos en materia. El primer subtema, son tres temas, ¿no? Es la expansión de la conciencia, las palabras y la sublimación de la conciencia, y principios y carácter. El capítulo anterior se llamaba autoexpresión y supervivencia. Todos los aspectos de la expresión corporal humana, como la expresión de los ojos, la expresión del cuerpo, la expresión de la cara, diferentes movimientos y ejercicios bioenergéticos se revisaron en el capítulo de autoexpresión. Y también se habló de cómo la expresión puede estar torcida o interferida por las tensiones caracterológicas que puede haber en la psicología del individuo. Entonces ahora en este capítulo vamos a hablar sobre la fuente de estas corazas o de estas armaduras psicológicas que se forman en el individuo. Y esta fuente pues es algo que pues muchas sociedades están usando. Yo creo que la mayoría de los gobiernos en el mundo están usando esta fundación, pero esta forma de las sociedades, de las culturas de ahora, pues es lo que está causando tanto trastorno mental en las personas. El autor pues también lo nota, ¿no? Que hay una abundancia de neurosis y esquizofrenia en nuestros días. Pero bueno, entramos en materia. Primer tema, expansión de la conciencia. ¿Qué es la expansión de la conciencia? Literalmente la expansión de la conciencia es una percepción expandida más allá de la piel. El autor distingue que hay dos conciencias opuestas. Una es la conciencia mecanista y la otra es la conciencia mística. La conciencia mecanista es objetiva, está basada en la ley de causa y efecto. Dentro de la ley de causa y efecto tenemos la ley de gravedad que jala hacia abajo, tenemos la ley del karma, donde hay un castigo instantáneo para aquellos que hacen algo o quebrantan una ley. Y dentro de la ley de causa y efecto, pues también tenemos todos los sistemas sistemas cerrados o controlables, que también son funciones mecánicas. La conciencia mecanista tiene un fuerte sentido de individualidad y egoísmo. Esta percepción de la vida mecanista solo aplica al mundo material. La conciencia mecanista, de alguna manera, tiene una percepción muy reducida del aspecto espiritual de la vida. Está muy enfocada en el mundo material, el mundo carnal, donde está la materia, ¿no? Esta conciencia mecanista es exclusiva del hombre para poder dividir la unidad. Y eso es lo que hace una conciencia mecanista. Por ejemplo, en ingeniería, cuando vas a ingeniártelas, por eso el nombre de ingeniería, es necesario separar algo en sus partes para poder analizarlo y poder controlarlo en un sistema cerrado e integrado.
Nada de lo que estoy diciendo sobre la conciencia mecanista quiero decir que sea malo. Suena extremoso, pero no es malo. Un ejemplo de estas acciones de la conciencia mecanista es, por ejemplo, la división del átomo, ¿no? Porque estamos hablando de la actitud exclusiva de dividir la unidad. Ya después vamos a entrar en materia. ¿Por qué la conciencia mecanista divide la unidad? Porque es necesario separar las cosas para poder aprenderlas. Pero la separación de algún modo también tiene un aspecto negativo. La conciencia mecanista también tiene una capacidad reducida de poder apreciar cosas como las estrellas o como el amor, valores espirituales, o disfrutar el ser de estar aquí en este universo. Esta conciencia suele tener una percepción reducida de estas cosas, ¿no? Como la generosidad, la caridad. La conciencia mecanista está enfocada exclusivamente en el exterior del individuo, y tiene una visión muy cerrada. Y también el hecho de que esta conciencia mecanista es una de sus principales acciones es el dividir y separar, que eso incluye dividir el átomo, lo cual produce la bomba atómica. Entonces, en esta conciencia mecanista también es una fuente de terror, un terror objetivo, ¿no? El miedo a las bombas nucleares, el miedo a la guerra. Entonces, esta conciencia mecanista pues también produce mucho temor y mucha inseguridad en las sociedades. Como hemos dicho, la conciencia mecanista está enfocada en el análisis de objetos, alejada de lo que es la parte subjetiva de la vida. Y aquí una frase para contrastar, dice, no puede ver el bosque porque se lo impiden los árboles. O sea, la conciencia mecanista se enfoca en árbol por árbol, no tiene una perspectiva amplia de la vida. Puede tener una perspectiva amplia del árbol, pero no ve el bosque. Ahora vamos con la conciencia mística, que es opuesta a la conciencia mecanista. La conciencia mística niega la ley de causa y efecto. Nosotros sabemos que la ley de causa y efecto dice: a cada acción hay una reacción. Porque en la conciencia mística el individuo cree en valores como el perdón y la misericordia. Entonces, cuando alguien toma una acción de venganza, ese tiene origen en la conciencia mecanista de acción y reacción. Oye, si tú me pegas, yo te pego, ¿no? En una conciencia mística donde hay una conciencia de la misericordia y el perdón, pues no hay una reacción a la acción de la persona, más bien se busca el diálogo y se busca el perdón. La conciencia mística tiene su contrafrase, ¿no? Vimos que la conciencia mecanista dice que no puede ver el bosque porque se lo impiden los árboles. Y en la conciencia mística no puede ver los árboles porque se lo impide el bosque. Es decir, su percepción es extremadamente abierta y eso lo discapacita para ver los detalles. Entonces no puede ver los árboles porque se lo impide el bosque, es decir, no sabe los detalles intrínsecos de algo. La conciencia mística, a diferencia de la conciencia mecanista, vive más en su interior. Y la conciencia mecanista ve hacia afuera y la mecanista la mística ve hacia adentro. La conciencia mística tiene efectivamente una visión ancha o anchurosa y expandida de la vida, lo cual es bueno, pero también al tener esta conciencia extremadamente expandida, porque ellos se sienten parte de la unidad, parte del universo, pero no les deja funcionar en el mundo material y mecánico, porque están en el extremo místico. La conciencia mecanista se vuelve hacia adentro de sí, se retira del mundo, se aísla. Está enfocado solo en el mundo espiritual y hay una
una repulsión del mundo material. Dice, no ve el mundo objetivo. Y entonces la conciencia mística, al no poder ver el mundo objetivo, tiende a tropezarse, porque su perspectiva es tan amplia y tan grande que no puede ver los obstáculos o los detalles en su vida. Eso es importante. La conciencia mística tiene una búsqueda de la verdad, descubre la unidad con toda la vida, tiene un propósito y le da un sentido a su vida, pero es en un extremo místico. Entonces, este extremo místico no le permite funcionar en el mundo como aquellas personas que son muy espirituales, pero no pueden llevar a cabo sus objetivos mundanos porque piensan que nada se acerca a esa percepción espiritual. Y viceversa, ¿no? La conciencia mecanista está muy enfocada en el aspecto material de las cosas, que también llega un momento en que tanto la conciencia mística como la conciencia mecanista, en el caminar de su vida, ambas encuentran un vacío espiritual. Porque la conciencia mística no puede funcionar en el mundo y la conciencia mecanística tampoco puede funcionar en el mundo sin la percepción de la espiritualidad. Ambos llegan a un punto muerto. Lo que el autor aquí propone o descubre que lo que realmente ayuda a un individuo es tener una conciencia funcional, es decir, que no es ni mística ni mecanista. Esta es una percepción dialéctica. Dialéctica quiere decir análisis de conceptos opuestos para concluir un tercero. Es decir, algo no es ni A ni B, pero es C. Y C no es ni A ni B, pero se necesitó pasar por A y B para comprender C. Por ejemplo, el concepto del principio y del final nos ayudan a entender la eternidad. La eternidad no tiene principio ni tiene final. Esta unión de la conciencia mística, o más bien no es unión de la conciencia mística o mecanista, más bien es la percepción de ambos conceptos. Espérame. Ok, disculpen la interrupción, a veces suceden imprevistos, pero bueno, estamos hablando de estas dos conciencias, mística y mecanista, que tienen diferentes aspectos, pero la conciencia funcional toma lo mejor de ambos mundos, por decirlo así, pero no es ninguno de esos dos mundos. Bueno, continuamos con la conciencia funcional. Alexander Lowen le llamó la conciencia funcional porque el individuo puede funcionar tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. La toma de decisiones siempre está influenciada por esta suficiencia en la percepción de la vida. Es decir, por ejemplo, un individuo que decide hacer empresa tiene una fuente filosófica y un principio espiritual también. Entonces es menos probable que él pueda abusar a sus trabajadores porque sabe que el cuidar de los seres humanos es parte de una vida espiritual. Pero también sabe que la organización y la productividad son parte de un mundo material. Entonces el individuo en suficiencia puede funcionar. Ese es el estado de gracia del individuo, una conciencia funcional. Una conciencia que ya integra el mundo material y el mundo espiritual, trayendo verdaderamente una unidad. El resultado de esta unión de conciencia, que se llama la conciencia funcional o la conciencia unificadora, entonces hay una mejor claridad de pensamiento, hay una mejor atención y enfoque de tanto un concepto espiritual como de uno material. Y esta conciencia funcional le permite al individuo también proyectar una luz más inteligente sobre las diferentes contrariedades o diferentes atrapamientos psicológicos que puede haber en su mente. Porque ya una conciencia funcional puede ver ambos aspectos de las ideas, ¿no? El aspecto mecanista o el aspecto espiritual, ¿no? Por ejemplo, una conciencia funcional comprende que la ley que dice que los hombres no lloran
es falsa. Entonces una conciencia funcional se permite funcionar, se permite fluir en sus emociones. En cambio, una conciencia mecanista, que es regularmente donde están los machistas, hay pues una tensión crónica bioenergética en unas personas que no se permiten el llanto porque pues llorar es signo de debilidad y es signo pues sí, debilidad, es someterse a una ley, ¿no? De que los hombres no lloran, cuando sabemos que un hombre puede fluir en la emoción del llanto si está triste o está estresado, lo cual es sano. Bueno, ya vimos la diferencia entre las dos conciencias. Esta percepción de la expansión de la conciencia nace en una necesidad imperiosa de nuestras sociedades modernas actual de expandir nuestra conciencia, porque lo podemos observar hoy en el mundo con la situación de la pandemia, las guerras que estamos teniendo en el Medio Oriente, en Rusia y Ucrania, y en África y en otros lugares del mundo. Entonces nos estamos dando cuenta que esta función mecanista de la sociedad no está funcionando porque el resultado pues ha sido la muerte de muchas personas, la tristeza, la depresión de muchas personas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en países desarrollados como Estados Unidos el consumo de medicina es muy alto y en muchos de ellos, dicen, 9 de cada 10 personas en Estados Unidos consume psicotrópicos para calmar su ansiedad. Y pues también está la fuente de enemistad con otros países. Entonces, ahorita hay una corriente mundial que el autor revela que dice es un esfuerzo continuo para ampliar la conciencia. En esta cultura incluye la religión, el arte, la política, la ciencia, la educación y diferentes otros aspectos de la sociedad. Dice, actualmente la concentración consiste en la necesidad de expandir la conciencia. Es decir, en el mundo moderno hay una imperiosa necesidad de aire fresco en la mente, ya que en la cultura presente es limitante, legalista, agobiante, hay una abundancia de trastornos psicológicos, es materialista. Entonces el autor se propone un nuevo enfoque humanístico, que es la ampliación de la conciencia, que requiere la educación de la sensibilidad, que los individuos se bajen del ego, porque la sociedad actual está muy elevada en el ego y ya no hay una asociación o una conexión con el sentir. Entonces este cambio incluye una educación de la sensibilidad, de sentir un poco más y pensar un poco menos. Es un movimiento de encuentro. También incluye la terapia Gestalt. Incluye la bioenergética dentro de este nuevo enfoque humanístico dentro de la psicología. Pero bueno, sigamos expandiendo sobre este tema de la expansión de la conciencia. En una conciencia funcional se sabe que la vida es un sistema cerrado. Son sistemas cerrados controlables. Esa es la conciencia mecanista, sistemas cerrados controlables. Pero la vida es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. Ahora, ¿qué es lo que produce esta conciencia mecanista en la psicología del individuo? Regresamos en el siguiente video. Bueno, ustedes disculpen las interrupciones, es una casa y a veces hay interrupciones, pero espero darle la mejor calidad de información. Estábamos hablando de la diferencia entre la conciencia mística y la conciencia mecanista. Ahora ya elaboramos que este enfoque habla de una necesidad de cambio en las técnicas psiquiátricas o psicológicas. Es un enfoque más humanístico, porque ya sabemos que la sociedad actualmente pues ya está volviéndose muy disfuncional. Entonces vamos a hablar cuál es la fuente de estos trastornos psicológicos, cómo se desarrolla, por qué decimos que la sociedad ahorita está en necesidad de un cambio en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas.
el autor propone que nosotros podemos vernos, al individuo se le puede ver, o a un organismo para efectos de la Gestalt, como una célula, donde nuestra piel es la membrana que se comunica con el exterior. En un individuo saludable, cuando viene un estímulo de afuera hacia adentro, hay una respuesta de adentro hacia afuera, hay un flujo dinámico de energía de adentro hacia afuera sin interferencias, no hay murallas, el individuo puede fluir con sus emociones y se deja influenciar por las cosas exteriores de afuera, como un abrazo, como la comida, el disfrutar de la vida, de los diferentes placeres de la vida. Entonces no hay corazas, no hay interferencias en este flujo de energía. Entonces llega un impulso y hay una respuesta a ese impulso y viceversa, ¿no? Hay una acción que viene de adentro hacia afuera y hay una respuesta del exterior hacia adentro. Pero después se forman armaduras y ahorita vamos a ver cómo se forman esas armaduras. En esta célula, cuando se forma una armadura o una coraza caracterológica en el individuo, el estímulo ya no produce la misma respuesta natural que debe recibir el individuo o que debe expresar el individuo. Y esta coraza psicológica divide o escinde la unidad del organismo. Y entonces aísla efectivamente la vida emocional del centro. Ya no hay una expresión saludable del individuo. Se cancelan todas las sensaciones periféricas. La armadura constituye una especie de muralla, como una pared entre el mundo exterior y el mundo interior. Ya no hay una comunicación. Entonces el individuo comienza a estar atrapado dentro de sí mismo por estas corazas psicológicas. ¿Y cuál es la fuente de estas corazas? Pues son el consorcio político religioso en el que vivimos. Muchas iglesias todavía siguen enseñando acerca del pecado que causa mucha culpa a las personas. La conciencia mecanista de una percepción constante de lo que es bueno y malo, pero eso es una dualidad, algo que tiene maldad y bondad en el mismo contenedor. Y pues entonces ahorita esto nos va a llevar al siguiente tema, que es las palabras y la sublimación de la conciencia. Entonces aquí hay una clave. La palabra puede causar una armadura o la palabra puede liberarnos de esta armadura y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, hablamos de lo que es la expansión de la conciencia, los diferentes tipos de conciencia, y el autor nos revela cómo la conciencia funcional no es ni mecanística o ni mecanista ni mística. Entonces ahora vamos a pasar a ver qué es lo que causa las corazas caracterológicas. Ya nos comienza a revelar el autor que estas corazas atrapan psicológicamente al individuo, causando toda clase de trastornos psicológicos. Pero bueno, siguiente tema, las palabras y la sublimación de la conciencia. Sublimación quiere decir elevación o expansión. Así como cuando el agua o el hielo producen vapor, se sublima el agua, se eleva, se evapora. Bueno, este tema de la sublimación de la conciencia a través de la palabra revela algo muy importante sobre el marco teórico de William Reich. El autor informa que las técnicas psicológicas de William Reich tienen una especie de laguna o fallan en un aspecto importante de la psicología humana. Él dice que William Reich, su técnica terapéutica o su terapia la llama terapia de la orgona, la cual se ve como una técnica limitada o reducida porque ignora el poder de la palabra o el tratamiento a través de la palabra con el individuo, ya que la filosofía reichiana está muy enfocada en la parte corporal del individuo. Dice, la terapia de la orgona era o es un sistema terapéutico
que fracasó por ignorar la potencia de la palabra hablada. Y se creía que se podían prescindir de las palabras. Es un proceso terapéutico donde se usa la técnica del análisis del carácter primario o primero, que consiste en actuar directamente en los procesos energéticos corporales y el uso de acumuladores de energía. Efectivamente ayudó a algunos pacientes a deshacer estas corazas psicológicas, pero los síntomas o las corazas o tensiones reaparecen en el individuo después de un tiempo, lo cual explica que la fuente de la tensión o la coraza no solo consiste en liberar esa tensión muscular, sino también se necesita trabajar desde adentro, desde la parte del corazón y la mente. Entonces, la técnica del carácter primero, que consistía en técnicas para disolver armaduras en el cuerpo, pero no trabajaba con la parte logos o la parte expresiva verbal del individuo. Se dice que sí, efectivamente ayudó, pero reaparecían los síntomas y está basado en ejercicios energéticos. William Reich fue reconocido ampliamente porque efectivamente su técnica de William Reich sí ayudaba al individuo a desarrollar el reflejo del orgasmo. Ya hablamos en videos anteriores que el orgasmo no es necesariamente o únicamente genital. Se refiere a la expresión energética de nuestro cuerpo, que es una expresión vibracional de liberación de tensión muscular. Con esto, William Reich sí pudo demostrar que era necesario un cambio energético que ayudara en el desarrollo y la descarga sexual del orgasmo. Pero, como ya lo mencioné, estaba limitada en el aspecto logos o el aspecto verbal del individuo. Entonces, después de esto, después de hablar de William Reich, el autor propone cómo tratar los problemas del individuo, ¿no? Que es a través del análisis. Es comprender que para poder tratar un individuo con corazas caracterológicas es necesario considerar el factor económico energético, es decir, cómo el individuo está administrando la energía de su cuerpo, cómo administra su energía de la orgona, sus necesidades, cómo están administradas estas energías que salen del cuerpo o entran al cuerpo. Es el factor energético, el factor económico energético. Entonces, un análisis también incluye a la persona que está consciente, es decir, parte del tratamiento para el individuo es ayudarle a hacerse consciente de cuáles son sus corazas o qué es lo que le está provocando estas tensiones musculares. Dice, la persona al estar consciente haciéndose las siguientes preguntas: ¿qué es lo que me está causando este trastorno? ¿Qué comportamiento lo está causando? ¿Cómo es? ¿Y por qué está dentro de mí? Pero el psicoanálisis falla en producir efectos palpables, porque aquí también se habla de lo contrario, ¿no? El psicoanálisis está muy enfocado en la palabra, pero no integra la parte de William Reich. Entonces, lo interesante de aquí de bioenergética es que integra tanto el tratamiento psicológico, mental de la cabeza, como también las tensiones corporales. Entonces, el autor se da cuenta que no basta con conocer, no basta con saber, no basta con hablar. Dice, el conocer está limitado a el cómo y el porqué de las cosas, pero no tiene una potencia práctica todavía. Dice, el saber es función de la conciencia de la cabeza solamente, no del cuerpo. Está limitada en penetrar la conciencia del cuerpo. La conciencia de la cabeza está limitada en conocer la conciencia del cuerpo. Dice, el niño experimenta sentimientos, ¿no? Entonces, un organismo que está en desarrollo, su primera etapa es experimentar
sentir estos sentimientos, pero un niño todavía no lo puede poner en palabras. Dice, el autor revela que pues él tuvo una experiencia negativa con su madre, una experiencia de rechazo que le causó una coraza psicológica. Entonces, él como niño vivió la experiencia, pero como adulto, él pudo objetivar la experiencia. Dice, gracias a la palabra de esta experiencia que tuvo con su madre, él pudo relacionar la palabra y expresar ese sentimiento que él recibió de niño, pero ya como adulto. Entonces, aquí hay una clave importantísima de la bioenergética. La palabra permite objetivar la experiencia. Habilita al individuo para poder asentarse en la realidad a través de la palabra. Que esto se relaciona con el hecho de que William Reich descubrió que él pudo curarse de una coraza caracterológica a través de la palabra. Dice, entonces ya aprendimos que el saber es una función de la cabeza. El conocimiento o la palabra, todo está basado en la información, es basada en la palabra, incluso la información genética son palabras. Dice, el conocimiento ejerce un impacto en el ser del individuo. La palabra es el principal almacén de la experiencia. No es el único, pero es el más importante. La palabra es la fundación de la sociedad. Incluye al individuo. La palabra es la función de todos nosotros para poder comunicarnos. E incluso para poder estudiar la historia, no sería posible si no fuera por la palabra. Las emociones son subjetivas, pero las palabras tienen un valor objetivo. Aquí viene otra clave. La palabra permanece y a veces por la eternidad. Y el autor nos pone aquí varios ejemplos. Bueno, nos pone este ejemplo que dice, Patrick Henry dijo, dadme la libertad o dadme la muerte. Y yo incluyo estos ejemplos. Dice, John Lennon nos decía, espero que algún día te unas a nosotros y podamos compartir el mundo entero y seamos como uno. I hope someday you join us and the world will be as one, decía. También una cita bíblica que dice en Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te desampararé. Como si Dios estuviera hablando, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces ya se está revelando aquí la importancia de la palabra y el poder de la palabra. Entonces vamos a pasar a la conciencia terapéutica de la palabra. Dice, el terapeuta no debe creer todo lo que escucha del individuo cuando está en terapia. Debe de estar consciente que la palabra puede decir la verdad o la mentira. Dice, las palabras pueden ser irreales si están disasociadas de todo sentimiento. Entonces, una palabra asociada a un sentimiento ya nos da una probabilidad más alta de veracidad. Dice, la terapia permite que muchas experiencias a través de la palabra sean establecidas. Dice, la palabra estimula la integración de la personalidad. Es muy importante, también es una clave de la terapia bioenergética. La palabra estimula la integración de la personalidad. Es la unión de cuerpo y palabra. Dice, la terapia permite descubrir y relacionar muchas experiencias ocultas del yo a través de la palabra. Las palabras confieren una sensación de realidad. Es decir, cuando yo desarrollo conciencia y vocabulario y tengo una conciencia funcional, soy una persona que ha estudiado, que ha leído, pero además reconozco mi parte espiritual como ser humano, como fuente de luz, como hijo de Dios, en mi caso.
Entonces mi conciencia se vuelve funcional. Entonces puedo integrarme más fácilmente gracias a la palabra, ya que la integración solo es posible a través de la palabra. Y al ponerle un descriptor a un sentimiento es más fácil verlo, gestionarlo e incluso ayudarnos a nosotros mismos. Dice, las palabras pueden ser irreales si están disasociadas de todo sentimiento, ya lo leí. Dice, esto también es muy importante, dice. Hablar y escuchar al individuo de forma empática es extremadamente necesario para poder ayudar al individuo, ya que eso nos da la información y es parte de la historia del individuo para poder comprenderlo y ayudarle a salir de algún atrapamiento psicológico. Dice, si las charlas son repetitivas y no conducen a ninguna parte. Ahora, en terapia, cuando se está hablando con el individuo y la conversación llega a un fin y no se produce un resultado, no se produce una solución para el individuo, aquí el autor dice que es tiempo de moverse a lo que son a los ejercicios bioenergéticos. Es decir, cuando la conversación no avanza con el individuo, se procede a liberar estas tensiones. Si no se pudo con la palabra, se continúa con el cuerpo y viceversa. Si se dedica a la terapia a ejercicios bioenergéticos. Dice, solo por medio de la palabra se resuelven conflictos. La palabra lleva al cambio. La palabra influencia al cuerpo. La mente, el ego, es la punta de la flecha que dirige al cuerpo. Y les voy a citar esto que dice el autor en el libro. Dice, el individuo altamente consciente o con conciencia funcional selecciona con todo cuidado sus palabras cuando va a hacer una evaluación o para expresarse con el fin de no lesionar el amor propio de la persona. Pues sí, el terapeuta usa con mucha sabiduría de su palabra cuando le habla al individuo. Ahora, vamos a entrar en materia. La palabra tiene el poder de dar vida o muerte. Si el terapeuta habla con el corazón en la mano, es decir, habla con la gracia en la mano. El autor habla varias veces del estado de gracia del individuo, que es la conciencia funcional. Aquí es donde sucede la sublimación de la conciencia a través de la palabra, desde una conciencia funcional que el terapeuta debe desarrollar para poder ayudar a otros. Dice, ahora, la palabra mal usada, dice, una madre le dice a su hija, los hombres son egoístas, no te fíes de ellos. Eso es una receta para producir una coraza caracterológica de nuestros hijos. Porque la niña va a creer que los hombres no son fiables y son egoístas. Y eso va a chocar con el deseo de la niña cuando es adulta, con su deseo de interacción con su compañero. Y ese deseo va a chocar, esa energía, ese impulso de contacto, va a chocar con la idea de que los hombres son egoístas y no son fieles. Los hombres son egoístas y no puede fiarse de ellos. Entonces, ese choque forma una barrera entre el impulso natural de la niña y la palabra que le dio su madre, provocándole tensiones musculares en su vida adulta, que siguen creciendo. Es como una bola de nieve, como una piedra atorada en el individuo. En adultos con conciencia limitada, pues tienden a hablarle así a sus hijos o incluso a sus seres queridos, a otros adultos. Dice, la palabra puede producir la ejecución de culpa, de rechazo, de acusación o de competencia malsana. Entonces la palabra de ley, una palabra de juicio, es la fuente de armaduras en la psicología en infantes y adultos inconscientes o que no han desarrollado una conciencia funcional.
Lo voy a repetir otra vez, y esta es una de las claves de la bioenergética. La palabra negativa ejecuta acusación, culpa, rechazo, competencia malsana, lo cual es fuente de armaduras psicológicas en infantes y adultos con conciencia limitada. O sea, si uno le habla así a alguien que escucha la palabra y es sensible a la palabra de uno, literalmente uno los está causando trastornos psicológicos. Esta palabra de ejecución de culpa, como por ejemplo el sexo es pecaminoso, es malo, ¿no? Causa una fragmentación del individuo que puede resultar en esquizofrenia, neurosis y bipolarismo. También produce un intelectualismo estéril, ya que el carácter, por ejemplo, psicopático, el carácter esquizoide, tienden a ser muy intelectuales para protegerse o evitar integrarse con sus sentimientos. El niño que pide y es rechazado confirma su sentimiento de culpa desarrollando una coraza. Esta palabra de ley produce un laberinto psicológico en la persona, una cárcel entre el rechazo y la culpa. Entonces el individuo queda atrapado en su mente entre sus deseos de placer, de contacto, y estas reglas y estas ejecuciones de culpa y de acusación de la palabra por parte de personas cercanas al individuo. Entonces el individuo queda en atrapamientos psicológicos, lo cual se llaman armaduras o corazas caracterológicas. En este círculo entre culpa y rechazo, que se aloja en la psicología del individuo, continúa y produce una división interna en el individuo, que se refleja en tensiones musculares, enfermedades somáticas, incluso cáncer, así como también reducción de la vista y otros. Es un abanico de síntomas físicos incontable. Bueno, pues este es el final del tema de las palabras y la sublimación de la conciencia, y nos revela lo importantísimo que es la palabra y lo poderosa que es la palabra en bioenergética. Continuamos con el siguiente tema, que es principios y carácter.